Y si lo que hoy te duele, te pesa o te avergüenza, es precisamente el terreno donde Dios está preparando tu mayor bendición. Porque lo que estás por escuchar no es solo la historia de un becerro moribundo, es la historia de un hombre que al seguir una voz que nadie más escuchó, terminó descubriendo un secreto que puede transformar también tu propia vida. Quédate hasta el final, porque verás cómo una decisión impulsiva, tomada con las últimas 10 monedas que tenía, se convirtió en la llave que abrió puertas que ni él imaginaba. Agua donde no había agua, provisión donde había escasez, paz donde había enemistad, y una bendición tan grande que terminó cambiando no solo su hogar, sino todo un valle. Y lo más importante, descubrirás la enseñanza que podría ser exactamente la respuesta que estabas esperando hoy. Antes de comenzar, te invito a suscribirte y compartir esta historia con alguien que necesite un recordatorio de esperanza, porque a veces una sola palabra puede salvar un corazón entero. En un valle remoto donde el eco de los montes parecía repetir las oraciones de quienes habitaban allí, vivía un joven llamado Elías, un hombre de manos gastadas y mirada limpia. No poseía tierras ni ganado, solo un pequeño espacio que un vecino generoso le permitía sembrar mientras él lograra trabajarlo. Allí vivía con su esposa Miriam y su hijo Nael, en una choza de barro que levantaban día tras día, como quien levanta también su esperanza. Cada amanecer, Elías salía antes que la primera luz y miraba al cielo con la misma petición: Señor, dame fuerzas para sostener a los míos y sabiduría para tomar decisiones que honren tu camino. Una tarde ardiente, mientras regresaba del campo con los pies cubiertos de polvo seco, escuchó gritos en dirección a un potrero. El corazón le dio un vuelco. Al acercarse vio a don Isandro, dueño de grandes tierras y un temperamento duro, golpeando con un palo a un becerro huesudo que apenas podía respirar. El animal temblaba como si la vida se le escapara entre cada exhalación. Elías sintió un escozor profundo en el pecho, una mezcla de compasión y una voz interior que lo impulsó a acercarse. Señor Isandro, dijo con cautela, ¿por qué lo golpea así? ¿Acaso no le sirve? El terrateniente lo miró con desprecio. Sirve para darme pérdida. No engorda, no crece, no come, es un estorbo. Si quieres llevártelo, hazlo, yo ya no pierdo nada. Elías tragó saliva. Sabía que aún le quedaban solo unas pocas monedas, ahorros que Miriam esperaba usar para comprar láminas para el techo. Pero al mirar aquel becerro moribundo sintió que Dios le estaba poniendo una prueba delante. Sacó sus últimas 10 monedas y las colocó en la mano del hombre sin pensarlo 2 veces. Tómelas, es todo lo que tengo. Isandro soltó una risa burlona. Allá tú con tu miseria y tu animal inútil. Elías tomó la cuerda suavemente y empezó a caminar. Cada paso del becerro parecía una súplica silenciosa, y aunque su corazón temblaba igual que el animal, también sentía una certeza difícil de explicar. La sabiduría empieza cuando uno escucha la voz que otros no oyen. Mientras avanzaba bajo el sol que quemaba la piel, una inquietud empezó a crecer en su pecho. ¿Qué dirá Miriam? Pensará que he desperdiciado lo poco que teníamos. Acarició con cuidado el lomo del animal y susurró: no te rindas, no te traje para morir, te traje para vivir. Cuando Elías llegó a la choza, el cielo ya comenzaba a tomar un tono anaranjado, y el humo del fogón se elevaba lento como una oración que sube sin prisa. Miriam estaba sentada sobre una manta, limpiando frijoles con paciencia. Al verlo acercarse con el becerro, frunció el ceño con una mezcla de sorpresa y temor. Elías, ¿qué es esto?, preguntó alzando la vista. ¿Y el dinero para las láminas? Él bajó la mirada, consciente del peso de su decisión. Miriam, estaba siendo maltratado. Apenas puede caminar. No pude dejarlo ahí. Di nuestras 10 monedas por él. Ella suspiró profundamente. En su rostro había molestia, sí, pero también una inquietud más honda, el miedo a que todo volviera a hundirse. Elías, no tenemos pasto suficiente para alimentarlo. Apenas si alcanza para nosotros. Tenemos tallos secos del maíz. Podemos ir tirando por unos días, respondió él con voz baja, casi suplicante. Dame tiempo. Mañana buscaré a alguien que sepa de animales. Miriam lo observó largo rato. Amaba a ese hombre, y sabía que cuando algo tocaba su corazón, era capaz de entregar hasta lo que no tenía. Finalmente asintió. Si tú crees que puedes salvarlo, yo estaré contigo. Pero no nos engañemos, Elías, sin ayuda, ese animal no sobrevivirá. Esa noche casi no durmió. Escuchaba los resoplidos débiles del becerro desde el corral improvisado y sentía que cada sonido era un recordatorio de su responsabilidad. Al alba tomó 3 gallinas, las que menos huevos daban,
y las metió en un costal viejo. Miriam lo miró con preocupación mientras él se colgaba la correa al hombro. «Ve con cuidado y vuelve antes del anochecer», dijo ella, apretándole la mano. Elías caminó durante horas hacia el poblado. La tierra estaba cuarteada por la sequía y el viento levantaba polvo que se metía en los ojos. Tocó puertas, ofreció las gallinas, recibió negativas, burlas, indiferencia. Pero no se rindió. Al final logró venderlas y juntar algunas monedas. Con ese respiro en el bolsillo, comenzó a preguntar por alguien que supiera curar animales. 3 personas le negaron la ayuda, otros lo ignoraron, pero un anciano que vendía leña le dijo: «Sigue aquel sendero hasta una casita de madera vieja. Ahí vive el sabio Abel. Si alguien puede ayudarte, es él». Elías sintió un rayo de esperanza iluminarle el pecho. Caminó hasta la pequeña vivienda de tablas torcidas y humo tenue saliendo por una ventanilla. Tocó la puerta. Un anciano de barba blanca y ojos profundos abrió despacio. «¿Qué buscas, hijo?», preguntó con una voz que sonaba a otoño. «Señor, compré un becerro muy enfermo. No tengo experiencia ni recursos. Solo quiero salvarlo. ¿Puede ayudarme?». Abel lo observó sin prisa, como quien mira más allá de la piel y ve la intención del corazón. «Pasa». Las decisiones nacidas de la compasión suelen traer consigo un propósito mayor. Elías sintió que algo en su interior se fortalecía. Tal vez Dios lo estaba guiando. La casita del sabio Abel era pequeña, oscura y cálida, como si guardara siglos de historias en su interior. Olía a hierbas secas, a tierra húmeda y a un tipo de paz que solo se encuentra en los lugares visitados por la oración. En las paredes colgaban frascos con raíces, hojas, polvos y líquidos que brillaban débilmente bajo la luz que entraba por una rendija del techo. El anciano caminó lentamente hacia una mesa hecha de troncos viejos. «Cuéntame, hijo», dijo mientras agitaba una botellita con un líquido oscuro. «¿Cómo es ese becerro que trajiste al valle?». Elías respiró hondo. «Señor, está muy flaco. Apenas se sostiene en pie, casi no come. Tiene diarrea y los ojos los tiene tristes, como si ya hubiera renunciado». Abel asintió despacio, con esa sabiduría silenciosa de quien ha visto el sufrimiento de animales y hombres. «Los seres vivos se parecen más de lo que crees», respondió. «A veces el cuerpo se enferma porque antes se quebró el espíritu». Elías bajó los ojos, sintiendo un nudo en el pecho. Lo estaban golpeando, no pude dejarlo ahí. El anciano dejó de mezclar por un momento y lo miró con profundidad. «Entonces hiciste bien. La misericordia es la primera señal de un corazón guiado por Dios. Y te diré algo, hijo. Cuando uno rescata lo que otros desechan, el cielo se mueve a favor de ese acto». Estas palabras recorrieron el corazón de Elías como un río tibio. Abel siguió mezclando hierbas, un polvo blanco y unas hojas molidas, creando un remedio que desprendía un aroma extraño, pero reconfortante. «Esto debes dárselo al amanecer, antes de que beba agua», explicó. «Luego no debe comer nada por 1 hora. Hazlo por 3 días. Si la vida aún quiere quedarse en él, verás un cambio». Elías asintió con fuerza. «¿Cuánto le debo, señor?». 15 monedas, respondió Abel. «Pero si no las tienes, dame lo que puedas». El joven contó el dinero que había ganado vendiendo a sus gallinas. Tenía exactamente lo que necesitaba. Se lo entregó sin dudar. El anciano pasó la botellita a sus manos, pero antes de que saliera, dijo algo que se quedaría grabado en su alma. «Hijo, no basta con querer salvar un animal. También debes estar dispuesto a salvar tu carácter. La paciencia, la fe y la sabiduría te van a sostener en caminos que aún no ves venir». Elías sintió que su pecho se llenaba de un respeto profundo. Tomó el frasco, se inclinó en señal de gratitud y salió apresurado. El sol empezaba a ocultarse tras las montañas, pero él caminó sin detenerse. Sabía que la vida del becerro dependía de cada minuto. Llegó a casa bien entrada la noche. Miriam lo esperaba con una olla caliente de frijoles y un silencio lleno de preguntas. Él le explicó todo: el anciano, el remedio, las instrucciones. Ella escuchó sin interrumpirlo. No era la primera vez que Dios ponía pruebas en su camino. A la mañana siguiente, antes de que el gallo cantara, Elías se levantó. El cielo estaba gris y el aire húmedo. Se acercó al potrillo enfermo y al verlo el becerro movió apenas la cabeza, como reconociendo a la única persona que había creído en él. Elías le habló con ternura, le administró el remedio y esperó pacientemente. 3 días repitió lo mismo, y al 4.º día vio algo que le arrancó una lágrima. El becerro intentó ponerse de pie sin caerse. «Miriam», dijo emocionado, «creo que está respondiendo». Ella se acercó, miró al animal tambaleante pero firme, y por primera vez desde que llegó, sonrió.
Con el paso de los días, el becerro empezó a mostrar señales claras de vida. Ya no permanecía echado todo el día. Al contrario, se levantaba, daba unos pasos torpes y buscaba con el hocico los tallos de maíz que Elías le dejaba cerca del corral. Aquella mejoría avivó algo profundo en el corazón del joven, una certeza de que Dios había escuchado su impulso de compasión y lo estaba guiando hacia un propósito mayor. «Míralo, Miriam», decía Elías con una sonrisa que le encendía el rostro. «Cada día está más fuerte». Ella, aunque prudente, comenzó también a alegrarse. Ver al becerro comer y levantar la cabeza le devolvía un poco de confianza. Juntos limpiaban el corral, buscaban agua limpia y reunían pequeños montones de pasto que los vecinos le regalaban a Elías cuando él los ayudaba con alguna faena. Día tras día, su esfuerzo se convirtió en un ritual de esperanza. Pasaron varias semanas. El becerro ya no parecía el mismo animal que había llegado temblando y derrotado. Su piel brillaba, y sus ojos, que antes estaban apagados, ahora tenían un destello vivaz. Elías, sintiendo que ya no solo lo cuidaba para salvar una vida, sino para construir un futuro, decidió alquilar un pedazo de tierra para sembrar su propio forraje. Aquello significaba madrugar aún más, caminar distancias largas, regar bajo el sol ardiente, pero no le pesaba. Cada semilla que enterraba era una oración silenciosa por su familia. Sin embargo, justo cuando todo parecía avanzar, llegó la primera prueba inesperada. Una tarde oscura, el viento comenzó a soplar con una fuerza inusual. Las nubes se arremolinaron sobre el valle, y un trueno partió el silencio. Miriam salió de la choza alarmada. «Elías, el cielo no me gusta nada». No habían terminado de hablar cuando una lluvia torrencial se desató de golpe. El agua caía como si el cielo se hubiera abierto por completo, golpeando la tierra con tanta violencia que en cuestión de minutos el pequeño terreno de Elías comenzó a inundarse. El surco donde había sembrado el forraje recién germinado desapareció bajo un río lodoso. «No», gritó Elías corriendo hacia el campo, mientras el agua le llegaba a los tobillos. Intentó desviar el cauce con una pala, moviendo tierra desesperadamente, pero la corriente era demasiado fuerte. Miriam se acercó sosteniendo a Nael en brazos, empapada por la tormenta. «Elías, vuelve, te vas a lastimar. Si perdemos la siembra, perderemos el alimento del becerro», respondió él con angustia. El agua no se detenía. La lluvia continuaba cayendo con furia. Y en ese momento, entre el ruido de la tormenta, una frase que el sabio Abel le había dicho resonó en su mente. «La sabiduría no se aprende luchando contra lo inevitable, sino discerniendo dónde poner tu fuerza». Elías se detuvo, miró el terreno una vez más y entendió. Corrió hacia una parte más alta del campo, donde la tierra todavía no estaba saturada, y comenzó a cavar canales improvisados para que el agua se desviara. No podía salvar toda la siembra, pero sí una parte. Trabajó con rapidez y precisión mientras la lluvia seguía cayendo. Al cabo de un tiempo, la corriente empezó a cambiar de dirección. Lo peor había pasado. No lo había perdido todo, mojado, agotado, pero firme. Elías se dejó caer de rodillas sobre el barro y susurró: «Gracias, Señor, por mostrarme dónde debía poner mis manos». Cuando regresó a la choza, Miriam lo abrazó con fuerza. «Pensé que ibas a rendirte». «No», respondió él con serenidad. «Todavía tenemos semillas que pueden brotar». La tormenta había golpeado fuerte, pero también había revelado una enseñanza. No toda lucha se libra con fuerza, algunas se ganan con sabiduría. Los días siguientes a la tormenta fueron difíciles. El suelo quedó blando, como si respirara con cansancio, y muchas de las pequeñas plantas de forraje se habían perdido. Pero gracias a los canales que Elías logró abrir, una franja del terreno había quedado a salvo. Allí los brotes seguían verdes, aferrados a la vida. El joven los miraba cada mañana con una mezcla de alivio y gratitud. Había entendido que Dios no siempre evitaba la tormenta, pero siempre daba una salida para atravesarla. El becerro, que ahora empezaba a ser llamado Luz, por la manera en que había vuelto a iluminar sus días, también mostraba un progreso notable. Caminaba con más firmeza, comía con apetito y hasta ensayaba pequeños brincos torpes que hacían reír a Nael. Miriam observaba esa escena con ternura. Ver a su hijo acariciando al animal que antes parecía condenado, le recordaba que la misericordia abre caminos que la razón no comprende. Pasaron los meses y la siembra volvió a fortalecerse. Luz engordó, se volvió fuerte y su pelaje adquirió un brillo sano. Elías sentía que por fin empezaban a avanzar con paso firme, pero entonces llegó la segunda prueba, una más silenciosa, pero igual de peligrosa. Una tarde cálida, mientras regresaba de cortar pasto, Elías notó que el pequeño arroyo del que tomaban agua
Estaba más delgado que de costumbre. Cuando llegó al punto donde solía llenarse el balde, se encontró con una sorpresa amarga. Una cerca nueva, recién colocada, bloqueaba el paso. Del otro lado estaba Rogelio, un vecino que siempre había tenido fama de conflictivo. Al verlo, Elías sintió un nudo en el estómago. «¿Qué significa esto, Rogelio?», preguntó con calma. El hombre lo miró de reojo y escupió al suelo. «Significa que este tramo del arroyo pasa por mi terreno. Desde hoy, el agua es para mi ganado y nadie más». Elías apretó los dientes. «Pero siempre hemos tomado agua de aquí, tú lo sabes. Sin esta agua mi becerro», y tragó saliva, «mi familia no podrá sostenerse». «Ese no es mi problema», respondió Rogelio con frialdad. «La cerca se queda». Elías regresó a casa con el balde vacío y el corazón pesado. Miriam lo vio entrar y supo, sin que él hablara, que algo grave había ocurrido. «¿Qué pasó? Nos han cerrado el paso al agua», confesó él bajando la mirada. Miriam abrió los ojos con preocupación. «¿Y ahora qué haremos, Elías? ¿Pelearás?». El joven se sentó en un tronco, respiró profundo y recordó nuevamente las palabras del sabio Abel: «El que se guía solo por la fuerza termina perdiendo lo que la sabiduría hubiera salvado». «No, Miriam, no pelearé así», respondió finalmente. «Mañana iré a ver al sabio Abel. Quizá él sepa qué debo hacer». A la mañana siguiente caminó hasta la casita del anciano. Abel lo recibió como si hubiera estado esperándolo. «Hijo, tu rostro habla antes que tus palabras. Dime qué aflige tu alma». Elías explicó la situación. El anciano lo escuchó en silencio, sin interrumpirlo. Cuando el joven terminó, Abel se levantó y tomó un bastón de madera. «Ven», dijo, «caminemos un poco». Salieron hacia un sendero donde el sonido del viento entre los árboles parecía murmurar algo antiguo. El anciano habló finalmente: «Elías, el agua siempre encuentra un camino. Los hombres, en cambio, a veces se ciegan. No busques vencer a tu vecino, busca abrir un cauce nuevo, uno que nadie pueda cerrar. Dios te dará sabiduría para encontrarlo». Elías frunció el ceño. «¿Quiere decir que busque otra fuente de agua?». «No solo eso», respondió Abel, «busca también la manera de hablar con él desde la verdad y no desde la ira. A veces el corazón más duro se ablanda con una palabra justa». Ese día, de regreso a casa, una idea comenzó a formarse en la mente de Elías, una nueva forma de traer agua y un modo distinto de enfrentar a su vecino. La sabiduría estaba empezando a mostrarle un camino inesperado. Esa noche, Elías casi no pudo dormir. Las palabras del sabio Abel se repetían en su mente como un eco persistente. El agua siempre encuentra un camino. Los hombres también deben hallarlo. Sabía que depender del arroyo cercado era arriesgar el bienestar de Luz, de la siembra y de su propia familia. Pero también sabía que enfrentarse con ira a Rogelio solo empeoraría la situación. Así que, antes de que amaneciera, tomó una lámpara de aceite, una pala y salió a recorrer el terreno mientras la luz tenue comenzaba a colorear el horizonte. Caminó colina arriba, siguiendo pequeños rastros de humedad entre las piedras, hasta que encontró lo que nunca había detallado, un hilo muy fino de agua que brotaba desde una grieta en la roca. Era pequeño, sí, pero constante. Se arrodilló y mojó sus manos. Era agua limpia, fresca, viva. Sintió un estremecimiento. «Señor, ¿será este el cauce nuevo que debo abrir?». Pasó la mañana cavando con paciencia, guiando ese hilo de agua hacia un canal improvisado que descendía hasta su terreno. No era fácil, las piedras pesaban, la tierra estaba dura, y la pendiente obligaba a corregir constantemente el camino para que el agua no se perdiera entre grietas. Pero cada esfuerzo tenía una unción distinta. Trabajaba no solo con sus manos, sino con la certeza de que Dios estaba abriéndole un nuevo horizonte. Cuando regresó a la choza, empapado de sudor y tierra, Miriam lo miró preocupada. «Elías, ¿dónde estabas?». «Nael preguntaba por ti». Él sonrió cansado pero ilusionado. «Encontré un nacimiento de agua, Miriam. Es pequeño, pero si lo canalizo bien podremos llenar el tanque y dar de beber a Luz sin depender de nadie». Los ojos de Miriam se suavizaron y una chispa de esperanza se encendió en su pecho. «Entonces, Dios no nos dejó sin salida». Elías asintió. «No, solo nos pidió buscar con paciencia». Durante 3 días trabajó sin descanso. Nael le ayudó llevando piedras pequeñas y Miriam limpiaba el canal para evitar que se tapara. Poco a poco, el hilo de agua se volvió más constante. Llenaron un pequeño depósito hecho de barro endurecido y pudieron dar de beber al becerro sin temor. Pero faltaba lo más difícil: hablar con Rogelio. Elías sabía que no podía dejar el asunto sin resolver. Dios le había dado agua,
Sí, pero también debía sanar la relación rota antes de que la raíz de amargura creciera. Así que, con el corazón latiendo fuerte, se presentó ante la cerca que dividía los terrenos. Rogelio lo vio llegar y frunció el ceño. «¿Vienes a quejarte otra vez?» Elías respiró hondo. No iba a discutir, iba a obedecer la sabiduría que Abel le había dado. «No, Rogelio, solo vine a darte las gracias». El hombre lo miró confundido. «Gracias. ¿Por qué?» «Porque al cerrarme el paso al agua, me obligaste a buscar más arriba y encontré una fuente nueva. No venía a pelear. Solo quiero decirte que, si alguna vez te falta agua, puedes venir a buscar de la nuestra». Rogelio abrió los labios, pero no encontró palabras. Nadie esperaba generosidad de él, mucho menos después de su dureza. El silencio entre ambos se volvió denso, pero no hostil. Era un silencio que estaba rompiendo algo viejo y pesado. Finalmente Rogelio murmuró: «Yo no sabía que estabas tan necesitado, Elías. Quizá me apresuré». Elías sonrió con humildad. «Todos nos apresuramos alguna vez, pero Dios nos enseña a empezar de nuevo». Por primera vez Rogelio bajó la mirada avergonzado. «Si necesitas algo, dímelo. No quiero ser enemigo de nadie». Elías apoyó una mano sobre el poste de la cerca. «No lo somos. El valle es grande para todos». Ese día, Elías volvió a su casa con una paz nueva. Miriam lo abrazó al verlo. «Y bien, la sabiduría, mujer, la sabiduría abre puertas que la fuerza jamás podría», respondió con una sonrisa tranquila. Luz, el becerro, lo saludó con un bramido suave. Y mientras el agua nueva corría por el canal hacia el depósito, Elías entendió que Dios no solo le había dado agua, le había dado un corazón renovado. El tiempo siguió su marcha, y lo que comenzó como un acto impulsivo de compasión se estaba convirtiendo en el pilar de una nueva vida para la familia. Luz, el becerro que había llegado al borde de la muerte, ahora caminaba con fuerza, comía con apetito y sus ojos brillaban con un resplandor que contagiaba esperanza. Nael corría junto a él, riendo cada vez que el animal daba pequeños brincos torpes tratando de jugar. Elías observaba aquella escena con los brazos cruzados y el corazón agradecido. Cada respiración del becerro le recordaba que la fe, cuando se abraza con sabiduría, produce frutos que uno jamás imaginó alcanzar. Con el agua del nuevo manantial asegurada y la relación con Rogelio suavizada, Elías decidió dar el siguiente paso: ampliar su siembra de forraje. El nacimiento que había encontrado no era grande, pero era constante, lo suficiente para mantener viva la tierra y nutrir el terreno que había quedado después de la tormenta. Miriam lo acompañaba cada mañana, llevando una cesta con pan y hierbas. Aunque no hablaba mucho, su silencio estaba lleno de apoyo, como si con cada mirada le recordara a su esposo: «Sigue adelante, Dios está contigo». Pasaron los meses, y Luz creció tan fuerte que ya no parecía el animal que Elías había traído temblando desde el potrero de don Isandro. Su musculatura comenzaba a definirse, su pelaje se hacía más espeso y la serenidad con la que caminaba hablaba de un animal que había sido amado. Hasta que un día, mientras Elías revisaba la cerca del corral, Miriam se acercó con un brillo especial en los ojos. «Elías, creo que Luz ya está lista». Él levantó la mirada. «¿Lista para qué?» «Para ser madre», respondió ella con una sonrisa suave. «Ha crecido fuerte. Creo que es momento de buscar un toro». Elías sintió un vuelco en el corazón. No era solo la idea de multiplicar su ganado. Era comprender que aquella vida, salvada con sacrificio y fe, estaba por traer nueva vida al hogar. «Tienes razón», dijo con emoción contenida. «Hablaré con don Esteban, el vecino del sur. Su toro es fuerte y manso». Al día siguiente, Elías caminó hacia la casa de don Esteban, un hombre mayor que siempre había mostrado respeto hacia él. Tocó la puerta de madera y el anciano abrió con su típico sombrero de palma. «Elías, ¿qué milagro trae tu visita?» «Don Esteban, quería pedirle un favor grande. Necesito un toro para mi vaca. Ha crecido sana. Está lista». El hombre lo miró sorprendido. «Así que lo lograste, muchacho. Nadie apostaba por ese animal, pero yo siempre dije que la mano que cuida con fe tiene más poder que la mano que golpea». Elías bajó la cabeza, humildemente. «Solo hice lo que debía. ¿Puedo contar con su toro por unos días?» «Por supuesto», respondió el anciano con una sonrisa amplia. «Llévalo, y que Dios prospere lo que tus manos han sembrado». Elías llevó el toro a su terreno. Miriam y Nael salieron a recibirlos. Durante algunos días, los animales convivieron en el corral y finalmente Luz quedó preñada. Una alegría serena envolvió a la familia, como una brisa suave que anuncia una temporada de bendición. Aquella noche,
Mientras cenaban a la luz de un candil, Miriam tomó las manos de su esposo. Elías, ¿recuerdas cómo empezó todo? Con 10 monedas y una terquedad que hasta a mí me asustó, respondió riendo. No solo eso, corrigió ella con dulzura. Empezó cuando decidiste obedecer esa voz en tu corazón, esa que te dijo que rescataras lo que otros daban por muerto. Elías suspiró. Sí, y hoy entiendo algo, Miriam. Uno no elige las pruebas, pero sí el espíritu con el que las atraviesa. Afuera, el agua del nuevo canal corría con suavidad, como un recordatorio vivo de que Dios abre caminos donde parece no haber ninguno. Y Luz descansaba tranquila bajo la sombra del corral, llevando en su vientre una promesa que transformaría el futuro de la familia. El embarazo de Luz avanzó sin complicaciones, como si la naturaleza misma reconociera que aquella vida tenía un propósito que había sido protegido desde su fragilidad. Cada mañana, Elías se acercaba al corral con ternura, acariciaba el lomo de la vaca y le hablaba en voz baja, como quien cuida un tesoro que le fue confiado desde lo alto. Miriam, por su parte, preparaba infusiones de hierbas que el sabio Abel le había enseñado para fortalecer a los animales gestantes. Y Nael, siempre curioso, preguntaba cuándo nacería el becerrito de Luz, como él lo llamaba. Pasaron los meses y la panza de la vaca creció hasta volverse evidente incluso desde lejos. Elías trabajaba con más dedicación que nunca. Para entonces ya no solo sembraba forraje, había aprendido a hacer compost, a mejorar la calidad del suelo, a usar pequeñas zanjas para mantener el agua, todo gracias a consejos que había reunido de vecinos y del propio sabio Abel. Cada mañana se levantaba con un mismo pensamiento: que mis manos honren la oportunidad que Dios me dio. Pero una tarde, mientras revisaba el canal de agua, sintió un escalofrío inesperado. Luz estaba inquieta, caminando en círculos, resoplando con fuerza. Miriam salió de la choza al escuchar el ruido. Elías, creo que ha llegado el momento. El corazón del joven latió fuerte, se acercó al corral y vio cómo la vaca empezaba a recostarse sobre la tierra húmeda. El cielo estaba nublado, como si el mundo contuviera la respiración ante lo que estaba por suceder. Nael se aferró a la falda de su madre, sin apartar la vista. Tranquila, Luz, murmuró Elías arrodillándose a su lado. Aquí estamos contigo. La labor fue larga. El animal respiraba con dificultad, el cuerpo se agitaba entre oleadas de esfuerzo. Elías sentía que cada minuto pesaba sobre su pecho. No había veterinarios cerca, no había más ayuda que sus propias manos, la guía de su esposa y los conocimientos que Abel le había transmitido. La noche comenzaba a caer, tiñendo el valle con sombras azuladas. Elías susurró: Miriam, recuerda lo que dijo el sabio, deja que la fe te guíe, no el miedo. Él asintió, tragando la angustia, y tomó la lámpara de aceite. La sostuvo cerca para iluminar el proceso. Entonces, en medio de un gemido profundo de luz, un pequeño cuerpo húmedo comenzó a asomarse. Elías sintió las lágrimas subir sin control. Ya viene, Luz. Tú puedes, hija. Con una última contracción poderosa, el becerrito cayó sobre la tierra. Pequeño, tembloroso, brillante de vida recién nacida. El silencio se quebró con un sonido suave, un gemido frágil que bastó para llenar a todos de un gozo indescriptible. Luz, agotada pero viva, comenzó a lamer a su cría con ternura. Elías, incapaz de contenerse, dejó que las lágrimas rodaran por sus mejillas. Gracias, Señor. Gracias por permitirnos ver este milagro. Miriam se acercó y lo abrazó por la espalda. Nael aplaudía emocionado, incapaz de comprender del todo, pero sintiendo la alegría en el ambiente. Elías, susurró Miriam con la voz quebrada, lo lograste. No, lo logramos juntos, respondió él. Tú, yo y Dios que nunca dejó de guiarnos. Pasaron unos minutos antes de que el pequeño becerro intentara ponerse en pie. Sus patas flaquitas temblaban, pero lo intentó una y otra vez hasta que, finalmente, logró levantarse. Aquella imagen quedó grabada en el corazón de Elías para siempre. Era un testimonio vivo de lo que la perseverancia, la fe y la sabiduría pueden levantar. Al amanecer, el valle despertó con un nuevo sonido, el balido del becerro recién nacido, como un canto de esperanza. Y mientras el sol iluminaba el corral, Elías entendió que una nueva etapa había comenzado. Los días que siguieron al nacimiento fueron como un amanecer prolongado sobre la vida de la familia. El pequeño becerro, al que Nael decidió llamar Salvito, crecía con sorprendente vitalidad. Luz lo cuidaba con devoción, y cada tarde cuando el sol caía detrás de las montañas, Elías se quedaba observándolos en silencio, como quien contempla un milagro que todavía no termina de comprender. Aquel becerro no solo representaba un futuro prometedor,
era el fruto tangible de una decisión guiada por la misericordia y de una larga cadena de actos que habían sido sostenidos por fe. Con el nacimiento de Salvito, Elías sintió que era tiempo de dar un paso nuevo, aprender a negociar con los carniceros y comerciantes del pueblo. Ya no era aquel hombre que trabajaba únicamente en tierras prestadas, ahora tenía animales propios, una siembra estable, agua asegurada y un terreno que respondía a su esfuerzo. Así que un día tomó el camino hacia el mercado, llevando a luz para mostrar su estado y ofrecer, no su vida sino la posibilidad futura de compra de crías. El camino era largo, pero su corazón avanzaba ligero. Sin embargo, la vida siempre pone pruebas que revelan si el corazón realmente aprendió la sabiduría que dice tener. A medio trayecto, un grupo de hombres comenzó a burlarse de él. «Ahí viene el que gastó sus monedas en un saco de huesos», gritó uno. «Y ahora se cree ranchero», se burló otro. Antes, esos comentarios le habrían dolido como piedras lanzadas contra el pecho. Pero ahora, con el eco del sabio Abel resonando en su alma, Elías respondió con una calma que sorprendió incluso a los burlones. «Todos empezamos de abajo», dijo simplemente, «y algunos empezamos aún más abajo». Las risas se apagaron. Los hombres no esperaban mansedumbre donde ellos querían provocar enojo, y sin decir más, Elías siguió su camino con dignidad, recordando el proverbio que Abel le había citado una vez. La respuesta suave quiebra la ira. Aquel fue el primer momento en que sintió que la sabiduría comenzaba a habitar verdaderamente en él. Cuando llegó al mercado, muchos se acercaron con curiosidad. Algunos recordaban al joven flaco que vendió sus gallinas, pero el becerro recién nacido, la fuerza de luz y la serenidad con la que Elías hablaba cambiaron la percepción de todos. «Este animal fue criado con paciencia y fe», explicó Elías a un carnicero. «No vendo a la madre, pero en unos meses podré ofrecer un ternero fuerte». Los hombres se miraron entre sí. Había respeto en sus ojos, una semilla de admiración que no estaba antes. Uno de ellos, un comerciante de voz grave, dio un paso adelante. «Cuando ese ternero esté listo, tráelo a mí», dijo. «Pagaré un precio justo. Se nota cuando un animal ha sido tratado con manos limpias». Elías sintió un nudo en la garganta, no por el acuerdo, sino porque por primera vez el mundo lo veía no como un jornalero pobre, sino como un hombre que estaba levantando algo propio, algo digno. De regreso al valle, el viento soplaba suave, moviendo las espigas jóvenes de los campos. Elías comprendió que cada uno de esos tallos era una metáfora viva. Habían sobrevivido a la tormenta, al abandono, al desprecio, pero allí estaban, de pie, igual que él. Al llegar a la choza, Miriam corrió a su encuentro. «¿Cómo te fue?». Él sonrió, y esa sonrisa hablaba más que cualquier palabra. «Nos fue bien, mujer, mejor de lo que esperábamos». Nael se aferró a su pierna. «Papá, Salvito podrá quedarse con nosotros para siempre». Elías se agachó, le revolvió el cabello y dijo: «Salvito crecerá fuerte, y un día nos ayudará a crecer también. Dios ha puesto promesas en nuestras manos, hijo, pero debemos cuidarlas con sabiduría». Aquella noche, mientras las estrellas llenaban el cielo como un manto de luz, Elías sintió que algo profundo había cambiado. Ya no era un hombre que respondía desde la necesidad o el miedo, era un hombre guiado por discernimiento, por paciencia, por una fe que había sido probada y fortalecida. Y lo mejor, aún estaba por venir. Con el paso del tiempo, la pequeña granja que había comenzado con un becerro moribundo empezó a transformarse en un testimonio vivo dentro del valle. Salvito creció fuerte, tan vigoroso que a los pocos meses corría por el corral con la energía de un animal nacido bajo promesa. Luz, su madre, pastaba tranquila, con ese aire majestuoso que tienen los animales que han sido salvados por amor. Para entonces, Elías había construido un establo sencillo pero firme, usando madera que él mismo cortó y barro que Nael le ayudó a pisar. El agua del pequeño manantial seguía fluyendo, constante, guiada por el canal que él mismo había abierto con paciencia y determinación. Los vecinos comenzaron a notar el cambio. Algunos, que antes se burlaban, ahora se acercaban con humildad, preguntando cómo había logrado levantar tanto con tan poco. Elías no hablaba de su propio esfuerzo, hablaba de la providencia divina, de la sabiduría del sabio Abel, de la paciencia de Miriam y de la misericordia que había encendido todo desde el principio. Decía siempre lo mismo: no es lo que uno tiene, es lo que uno decide hacer cuando Dios pone una oportunidad en las manos. Un día, mientras revisaba el corral, escuchó pasos acercándose. Era Rogelio, el mismo vecino que meses atrás había cerrado el arroyo con una cerca.
pero ya no era el hombre áspero y tenso que lo había enfrentado. Tenía un gesto distinto, casi avergonzado. «Elías, necesito hablar contigo». El joven dejó lo que hacía y lo miró con serenidad. «Dime, Rogelio, mi pozo se ha secado», confesó el hombre con la voz baja. «No tengo agua suficiente para mis vacas». Y tragó saliva como si las palabras le pesaran. «Quería saber si puedo tomar de tu canal, solo por unos días». Elías no dudó ni un instante. «Toma lo que necesites. El agua que Dios nos da no se guarda con cerrojo». Rogelio bajó la cabeza, profundamente conmovido. «No merezco tu bondad después de lo que hice». «Nadie merece todo lo que Dios da», respondió Elías con una sonrisa suave. «Por eso se llama gracia». Aquel gesto marcó un antes y un después. Rogelio se volvió un aliado, alguien que había sido restaurado por el mismo espíritu de sabiduría que guiaba a Elías, y el valle comenzó a cambiar. Los campesinos se reunían para compartir consejos, ayudarse mutuamente y aprender unos de otros. Lo que antes era un lugar dividido por la indiferencia, poco a poco se convirtió en una comunidad fortalecida por la solidaridad. Un año después, Elías ya tenía 4 vacas, 2 becerros jóvenes, gallinas, un corral firme y un campo que producía suficiente forraje para alimentar a todos los animales. Había aprendido a curar enfermedades menores, a negociar precios justos, a mejorar la tierra empobrecida y sobre todo a reconocer la voz de la sabiduría cuando tocaba su puerta. Una tarde, mientras el sol se escondía detrás de los montes y el cielo se teñía de dorado, Miriam se acercó al joven con una sonrisa serena. «¿Recuerdas cuando llegaste con 10 monedas menos y un becerro que apenas respiraba? Lo recuerdo como si fuera hoy. Pensé que estabas a punto de echarme de la casa». «Nunca», respondió ella, tomándole la mano. «Sabía que tu corazón había escuchado algo que el mío todavía no entendía». Elías la miró con ternura. «Si no hubiera obedecido esa voz, si hubiera dejado que el miedo decidiera por mí, nada de esto existiría. Ni luz, ni Salvito, ni nuestra tierra, ni nuestro canal, nada». Miriam apoyó su cabeza en su hombro. A veces, Dios esconde promesas grandes en cosas que parecen insignificantes. Nael corría alrededor de ellos, riendo mientras perseguía a Salvito. El agua del canal sonaba como un murmullo suave, y el viento movía las hojas de los árboles como si aplaudiera en silencio. Elías respiró profundo, dejando que la paz lo llenara por completo. «Mujer, si no hubiera rescatado a aquel becerro, no estaríamos aquí». Ella asintió con lágrimas de alegría en los ojos. «Y si no hubieras buscado sabiduría en cada prueba, tampoco». El valle entero parecía escuchar sus palabras. Y así, con una vida que floreció de la nada, con un futuro que nació de una decisión humilde, con una fe que fue probada en tormentas, sequías y conflictos, la historia de una granja que comenzó con un animal moribundo se convirtió en un testimonio eterno. Porque cuando Dios decide levantar lo que otros desprecian, no hay fuerza, tormenta ni corazón endurecido que pueda impedir lo que fue sembrado con fe y sabiduría.